para las personas que trabajan en contextos de encierro y con personas privadas de libertad, por eso pusimos foco en la convocatoria en ese perfil. Estará a cargo de Matías Garrido, Leonardo Capitini y Javier Esnaida, que seguramente pronuncie mal. Todos son de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, que es la dirección que se encarga de realizar la capacitación, la difusión y la promoción de los principios y estándares para el tratamiento de las personas en contextos de encierro, con el objetivo de garantizar sus derechos humanos y reflexionar sobre los propósitos de la cárcel y las condiciones que deben cumplir quienes se encuentran, ¿no?, privados de la libertad. Bueno, les voy a dejar que se presenten ellos. Todos, como les decía, trabajan en la dirección. Tenemos personas de diferentes ámbitos. Tenemos un abogado, tenemos 2 sociólogos, y bueno, también tenemos acá a Belén, que hoy también es del equipo y va a estar presente. Y bueno, la idea es un poco que se presente cada uno de ellos y que podamos durante 45 minutos, 1 hora, conocer un poco acerca de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y después poder tener un espacio para el intercambio, para las consultas que ustedes tengan con respecto a estos temas. Así que bueno, le damos las gracias a la dirección y bueno, los dejo con ellos para que se presenten. Bueno, buenos días. Como bien decía Mariana, formamos parte del equipo de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Yo soy Matías Garrido, soy el director nacional, y como parte de las actividades de promoción de esta dirección, nosotros venimos realizando desde ya hace bastante tiempo en todo el país diferentes actividades de capacitación a diferentes audiencias, a diferentes públicos. Pueden ser funcionarios de Secretarías de Derechos Humanos, pueden ser agentes penitenciarios, pueden ser fuerzas de seguridad, pueden ser promotores de derechos humanos, con la intención de dar a conocer alguna normativa internacional vinculada al tema de prevención de la violencia institucional y de otros aspectos vinculados a la protección de los derechos humanos. En esta ocasión, también como parte de las actividades en el marco, digamos, del mes de lucha contra la violencia institucional, pretendíamos, digamos, acercarles un marco normativo de Naciones Unidas, que son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, más conocidas como reglas Mandela. Si bien este tipo de reglas, de directrices, no es algo bastante específico, bastante técnico, y que por lo general lo brindamos para agentes penitenciarios, queremos acercarlo en esta ocasión para que suponga, digamos, un disparador para que todos aquellos interesados en los temas de violencia institucional y de protección de derechos humanos tengan alguna herramienta adicional en la que pueden profundizar posteriormente para conocer cuáles son de alguna manera la legislación, en este caso internacional, que refiere a los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Justamente las reglas son esto, ¿no? Constituyen los estándares mínimos que son mundialmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y para el tratamiento de las personas privadas de libertad. Estas reglas tuvieron un valor muy fuerte en todo lo que son las leyes, las políticas públicas, las prácticas penitenciarias en todos los estados miembros de Naciones Unidas en el mundo. Es decir que básicamente es el principal aporte normativo para la gestión penitenciaria. Inicialmente se aprobaron en el año 1955, pero conforme pasaron los años y hubo unos avances en materia penitenciaria, se pudieron identificar diferentes buenas prácticas, también a conocimiento, digamos, de los déficits en materia penitenciaria y del tratamiento de los reclusos. Se hizo toda una revisión que hacia el año 2015 finaliza con una actualización, si se quiere, de estas reglas mínimas del año 1955,
en un proceso que duró aproximadamente 4 años, toda la revisión y toda la actualización, y que después vamos a ver cuáles fueron los aspectos que se modificaron, pero para que tengan una idea, hacia el fines del 2015 se reedita, si se quiere, todo lo que fueron las reglas mínimas, que son aproximadamente 122, y a partir de ahí, bueno, es el principal, digamos, compendio normativo que guía el trabajo o las políticas públicas en materia penitenciaria. El proceso, digamos, de revisión de estas reglas, bueno, fue bastante amplio. Participaron organizaciones de la sociedad civil, órganos de Naciones Unidas, referentes vinculados al trabajo penitenciario, y bueno, lógicamente todos incluso académicos, y se hicieron varias reuniones a través de estos grupos de expertos en diferentes lugares del mundo, en Ciudad del Cabo, en Viena y en Buenos Aires, y se hizo una revisión que especialmente planteó dos cuestiones que en este proceso de revisión, que son, primero, que ningún cambio de las reglas debería reducir el alcance de los estándares existentes, sino que debería mejorarlo con el objetivo de promover la seguridad y las condiciones humanas para las personas privadas de libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ir como para adelante, pero no podemos retroceder. Esto tiene que ver mucho con el principio de progresividad de los derechos humanos. Es decir, podemos llevar adelante actualizaciones, reformas y un trabajo que mejore la protección de los derechos, pero no podemos, digamos, llevar adelante un proceso de revisión que los restrinja, ¿no? Y en otro aspecto, el proceso de revisión debía mantener el ámbito de aplicación de las reglas Mandela, es decir, que todos los países miembros que aceptaron este compendio normativo estén, digamos, involucrados en esa actualización, digamos. Se hizo una serie de reuniones, como les decía, entre diferentes grupos de expertos, y se llegó en un último encuentro además de esa actualización, que ahora vamos a ver en qué área se modificó, a la denominación de que fueran también conocidas las reglas mínimas como reglas Mandela, en homenaje al legado del difunto presidente de Sudáfrica, quien pasó 27 años en prisión durante su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial. En ese sentido, además de que el 18 de julio es el Día Internacional de Nelson Mandela y se celebran una cantidad de eventos mundiales en relación a su figura y a su legado, la idea es que, digamos, durante todo el año y en todo lugar que podamos, y en diferentes partes del mundo también a través de otros órganos, se puedan difundir estas reglas con la idea de, como mencionaba anteriormente, mejorar todo lo que son los estándares internacionales en materia de gestión penitenciaria, con el fin, digamos, de promover condiciones de encarcelamiento dignas, de sensibilizar acerca del hecho de que las personas privadas de libertad son parte integrante de la sociedad, y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Estas tres cosas que acabo de nombrar. Promover condiciones de encarcelamiento dignas, en el marco, digamos, de general, yo diría mundial, de unas condiciones de encarcelamiento que son muy deficitarias. En segundo lugar, lo que tiene que ver con sensibilizar acerca del hecho de que las personas privadas de libertad son parte integrante de la sociedad. Esto también es muy importante, porque a veces, y en ciertos discursos sociales o por parte de medios de comunicación, parecería que no. Nosotros siempre sostenemos la idea, y la defendemos, de que la privación de la libertad no debe suponer en ningún caso la privación de otro derecho. Y por último, algo muy importante de las reglas es que valora, que resalta la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia, ¿no? Entonces esto me parece que también es un reconocimiento a un trabajo comunitario por parte de aquellos que trabajan en las cárceles, no solamente, digamos, de los agentes penitenciarios, sino de todas las personas que hacen a la custodia de las personas privadas de libertad.
Así que hace especial también hincapié en esto, la actualización de la regla Mandela, y por cierto, da en uno de sus bloques un trabajo, o promueve, digamos, un trabajo de capacitación permanente a todos aquellos que trabajan en estos contextos. No me voy a detener, digamos, en la figura, digamos, de Mandela, pero sí invito a aquellos que quieran conocerla más en profundidad, que se introduzcan en su historia, en su legado, en su influencia a nivel mundial. De hecho, hay un libro que ahora no recuerdo el nombre, pero digamos que está escrito por su carcelero, que es una historia muy interesante porque la persona que tenía a cargo su custodia después se convierte en uno de sus colaboradores más cercanos en materia de seguridad. Y bueno, y es un libro muy interesante también para entender, digamos, todas estas lógicas de trabajo que hoy estamos introduciendo. Por último, digamos, y ya le voy a pasar la palabra al doctor Capitini, mencionarles que las áreas de las reglas mínimas del año 55, que fueron actualizadas muy recientemente y con las que actualmente estamos trabajando, decirles que, digamos, se hizo un cuidadoso análisis de todos los avances existentes en materia de legislación internacional y de las ciencias penitenciarias, y se llegó a la conclusión de actualizar y revisar las áreas, las reglas Mandela, y ordenarlas en 9 áreas concretas. Aproximadamente suponen un 35%, digamos, del compendio original, y lo que se han agrupado, digamos, en 9 bloques temáticos, que son el respeto a la dignidad y el valor inherente de los reclusos como seres humanos. Esto es central y atraviesa a todas las reglas. Hacen especial hincapié también en lo que tiene que ver con los servicios médicos y sanitarios. Esto es un tema, digamos, que también arroja muchísimos déficits a nivel, yo diría, mundial, y también sobre el cual se ha trabajado muchísimo, ¿no? Los servicios médicos y sanitarios para las personas privadas de libertad. Hay un montón de temas para aquellos que estén cercanos a la realidad de los privados de libertad. Entenderán que algunas de las demandas más constantes, más permanentes, son las cuestiones vinculadas al derecho a la salud. Por otro lado, también se trabaja en las reglas mínimas en lo que tiene que ver con las medidas y sanciones disciplinarias. Hay toda una actualización, lógicamente la prohibición absoluta de todo tipo de tortura y otro trato cruel, inhumano, degradante. También, digamos, hace mención a cómo deben ser investigadas todas las muertes de reclusos, o todo hecho, digamos, o denuncia de tortura, o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto está atravesado por otra normativa internacional, que es la Convención Internacional contra la Tortura. Después también hace mención a la protección y necesidades especiales de los grupos vulnerables privados de libertad. Se trabaja acá con migrantes, comunidad LGBTIQ, cuestiones vinculadas a pueblos originarios, a mujeres y también a jóvenes privados de libertad, aunque después hay normativa específica para algunos de estos grupos en concreto, pero hace mención y peticiona trabajar especialmente en las necesidades de estos grupos vulnerables. Obviamente todo lo que tiene que ver con hacer un desarrollo de lo que es el derecho a representación letrada, quejas en las instituciones independientes y, como mencionaba anteriormente, la capacitación del personal penitenciario con la intención de que aplique las reglas mínimas. De hecho, esta capacitación tiene que ver justamente con ello, ¿no? Poder capacitar a todos los que trabajan en estos ámbitos para que tengan como horizonte, como lugar a alcanzar lo que son estos estándares mínimos. Y por último, y con esto concluyo, la sustitución de terminología obsoleta. Imagínense que en el año 55 se refería a algunas cuestiones de una manera y en la actualidad las definiciones, las terminologías quedaron obsoletas, y por eso en esa revisión se ha propuesto una actualización, fundamentalmente en cuestiones vinculadas a la salud mental, y también hay toda una cuestión vinculada a género
que se incorpora en lo que tiene que ver con las nuevas reglas. Así que bueno, yo concluyo acá con esta introducción para que entiendan, digamos, de que estas reglas, si bien son del año 55, han tenido una actualización reciente. Perdón, en la actualización pone estos 9 puntos, o se tomó en cuenta, sí, estas 9 ejes que nombraste últimos para la revisión y para... Exacto. Hay 9 bloques temáticos que los acabo de nombrar. Igualmente esta presentación la ponemos ahora a disposición de la coordinación para que la comparta con ustedes o quienes quieran profundizar. También pueden bajar, digamos, de argentina.gov.ar en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Hay un espacio y una biblioteca digital. Estas reglas mínimas de Naciones Unidas, pero también las reglas Bangkok, la Convención contra la Tortura y todo otro tipo de, si se quiere, documentación y textos vinculados a la protección de los derechos humanos. Así que, bueno, nada, estoy a disposición para cualquier pregunta también que quieran realizar en relación a esto. Paso la palabra al doctor Capitini, que va a profundizar un poquito más en lo que es reglas Mandela. Bueno, buenos días. Yo quería hablar de acuerdo para completar lo que Matías ya ha dicho acerca de la revisión que se hace y los 9 puntos fundamentales. Con esa revisión que se hace, se llega a un cuerpo normativo que cuenta con 122 reglas. No voy a hablar de las 122 reglas porque no tenemos tiempo, pero bueno, yo quería hablar de las primeras 5 reglas porque ahí se regula de alguna manera lo que vendrían a ser los principios fundamentales que después se van a ver reflejados a lo largo de todo el cuerpo normativo de las reglas. La regla primera, bueno, lástima que no la tenemos para poner ahí, o creo que puede ser... Yo la busco ahí y la pongo. La regla primera, más que nada, habla sobre el principio de respeto de la dignidad humana. ¿Por qué es un principio fundamental? Más que nada porque conceptualiza de alguna manera y clarifica el contenido y las funciones que va a tener desde la regla 1 todo el ordenamiento jurídico. Indican claramente cuál es la importancia que tiene sobre el respeto de la dignidad, la administración de los establecimientos, pero más que nada lo que hace es conceptualizar, o sea, de qué manera tiene que ser tratada la persona respecto de sus cualidades inherentes de la persona, o sea, la autonomía, la diversidad, la humanidad, la racionalidad, respetando esa dignidad. Consecuentemente, en la misma regla, o sea, en contracara del respeto de la dignidad humana, viene la prohibición de someter a cualquier persona a, obviamente, tratos inhumanos, degradantes, torturas. Eso todo contenido en la primera regla y como principio fundamental inherente a la cualidad de ser humano, ¿no? Después ya en la regla número 2 también se regula el principio de no discriminación. Bueno, está basado más que nada en cualquier tipo de motivación y o sea, de raza, de color, sexo, de idioma, de religión, de opinión política o cualquier otra índole. En esta regla específica, la modificación que hace es agregar dentro del cuerpo normativo la adenda de cualquier otra situación. O sea, cualquier situación que sea discriminatoria, o sea, sería un accionar violatorio de la persona, ¿no? Después ya en la regla número 3 habla de el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo de los... Lo sacaste justito. Yo lo saco justito. Ahí va.
y el despojo de derecho a la autodeterminación de las personas detenidas. Acá, más que nada, de lo que se habla es de lo que llamamos el principio de trascendencia de la pena. La prisión, como nosotros sabemos, separa a la persona de la comunidad, y el separar a una persona de la comunidad implica todo una conflictividad o un hecho mismo que despoja a la persona de una autodeterminación. Entonces, el sistema, lo que viene a significar esta regla, o de la no intrascendencia de la pena, que el sistema penitenciario no puede agravar los sufrimientos de la persona más de lo que significa agravar estar privado de libertad, con todas las consecuencias que ello. Después, la regla número 4, habla de un principio bueno, que ya es conocido en la normativa jurídica nacional y normativa jurídica internacional, es el principio de social, o también llamado de error de socialización. Como ya dije, están ampliamente invocados en instrumentos internacionales y nacionales. Este principio abarca una gran variedad de crisis. Pero bueno, viene a sintetizar los objetivos de la prevención positiva. El objeto de los establecimientos penitenciarios es contribuir positivamente a la sociedad de delincuencia, es fundamental no limitar la reclusión a solo la privación de la libertad. Es decir, a fin de por ejemplo, el mayor del delito de la residencia, se deben ofrecer oportunidades de adquirir conocimiento y competencias que puedan ayudar a lograr al detenido, a la persona de libertad, realizarse tras su libertad. Su principio, bueno, desde el punto de vista dogmático y criminológico, hay todavía estamos discutiendo el principio de la socialización, que la terminología de qué es exactamente. Y es importante. ¿De qué se trata, no? Claro, Eso es importante porque precisamente es importante conceptualizar bien qué es el principio de la socialización para que no quede como algo como el Estado modificando alguna estructura de la persona, la personalidad a través de alguna imposición. Es lo contrario, es el Estado ocupándose o garantizando a la persona que está detenida por tener dentro de su vida de prisión herramientas que puedan al momento, porque todos los detenidos en algún momento salen y se reintegran en la sociedad o en la comunidad. Entonces, dotar herramientas a los privados de libertad, que tengan una participación de la sociedad, que puedan estar inmersos en la comunidad nuevamente con otro tipo de herramientas y que puedan ayudarlo a desarrollar a esa persona. Ese es el principio de la socialización. No es, y de ahí vamos, que no es ni obligatorio ni compulsivo para las personas dentro del establecimiento penitenciario, sino que nada es un derecho que tiene de alguna manera. Y pueden elegir claramente que ese es el fundamento único, el fundamento principal. El Estado no pueda imponer una forma de pensar dentro del plan, o sea, que vos como persona puedas desarrollar de acuerdo a tus creencias, a tu religión, a tu forma de vivir. Pero si el Estado tiene que poner al servicio de esa gente los recursos para poder, en el caso que quieran, Exactamente. El Estado garantiza
venimos a desarrollar respecto Sí, a nosotros, por ejemplo, desde acá, desde el programa que estamos hoy de Punto Digital, trabajamos con algunas acciones que tienen que ver con las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, enseñarles ciertos programas de computación y demás para que el tema de salen a la sociedad nuevamente, tengan recursos para poder presentarse de manera efectiva. eso es lo que tiene que significar la red de datos, porque precisamente eso es dotar a la persona para que pueda desarrollarse en comunidad, ¿no? Y por último, y como también como principio fundamental, todo esto de la regla número 1 a la regla número 5 son principios fundamentales que establecen las reglas Mandela, que lo vamos a ver desarrollado en las 122 normas que tiene, ¿no? O sea, son 122 normas que tiene, Y en la tomaron 9 ejes, que son los que nombró él para reformularla, y estos 5 son los principios fundamentales que a las 122 Correcto. rigen. Los 9 ejes son, digamos, los principios que se toman para modificar la anterior normativa. Ajá. O sea, 9 ejes principales tenían un cuerpo normativo que había quedado desactualizado, entonces tomaron los 9 ejes que nombró Matías para poder actualizar esas reglas Mandela. Uh-huh. En sus primeras 5 establecen los principios fundamentales. En la regla número 5 habla del principio de normalización penitenciaria. ¿De qué se trata este principio? Más que nada y fundamentalmente es que la vida en prisión del detenido privado de libertad se diferencia en lo más mínimo con su vida en libertad. O sea, el régimen penitenciario tendrá que reducir al mínimo las diferencias de la vida en prisión y la vida en libertad. Uh-huh. Esto a los efectos también, y viene de la derivación del respeto de la dignidad humana, del trato digno, de la no discriminación, abarca absolutamente todo. Y las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y acondicionamientos razonables para asegurar a los reclusos con discapacidad físicas, mentales y de otra índole participen en condiciones equitativas y en forma plena y efectiva en la vida en prisión. Y esto tiene también que ver con los principios de no discriminación, tiene que ver con las condiciones edilicias en donde tiene que estar un detenido transitando su vida en prisión, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después, esto solamente para aclararlo, las reglas se dividen en de aplicación, o sea, las reglas tienen una división también que son normas de aplicación general, y después abarca más categorías especiales dentro del cuerpo normativo, ¿no? Pero bueno, más que nada yo quería hablar principalmente de eso, de la importancia que tienen las primeras 5 reglas, porque marcan o van a significar o van a aplicar los principios fundamentales que van a estar a lo largo de la 126. La 122. 122, perdón, 126. Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier pregunta. Y ahora viene la parte de Javier. Sí. Esperen que voy a coger un poquito la cámara. Bueno. Un poco, Javier, ¿necesitas que pasar el PPT o ya está ahí? No es necesario que lo pase porque igualmente el PPT no se ve, no se va a visualizar en la transmisión, así que... Bueno. Bueno, mi nombre es Javier y yo voy a hablar un poco de las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como reglas de Bangkok. Estas reglas son una adenda o un conjunto de reglas más específicas de las reglas de Mandela aplicadas a la población penitenciaria femenina. Pero discúlpame, ¿las Mandelas son también para lo femenino y masculino? No. En realidad las Mandela están pensadas en general en una época en la cual la mayor parte, hoy en día también sigue siendo la mayor parte abrumadora de la población penitenciaria eran hombres. Uh-huh. Todos los servicios penitenciarios estaban diseñados para reclusos hombres,
Por lo tanto, la mujer en ese sentido no estaba incluida. O sea, las reglas Bangkok vienen a suplir ese vacío legal que había en el tratamiento penitenciario de las mujeres. Ajá. La verdad es que no se tomaba en cuenta a la mujer como un sujeto penitenciario. Los principios son muy similares, pero bueno, dado que la mujer se adopta una perspectiva de género tomando en cuenta que la mujer tiene unas necesidades diferentes en la vida en prisión, se van a sancionar estas reglas de Bangkok en el 21 de diciembre del 2010, con lo cual hay que pensar todo el tiempo que tardó, ¿no? En llegar a esta sanción. Si las reglas de Mandela son del mediados de la década del 50, estas son de hace menos de 10 años, todo el tiempo que se tomó la comunidad jurídica de las Naciones Unidas para Recién hace 10 años. menos de 10 a... años, sí, Ah. que las Naciones Unidas pensó que había una necesidad, y los operadores jurídicos de todo el mundo, los académicos, de generar un conjunto normativo Ujú. para aplicar el tratamiento penitenciario de las mujeres, que hasta ese momento la verdad es que estaban invisibilizadas como sujeto. Sí, de derecho penitenciario. dentro de la prisión. Sí. Exactamente. Bueno, básicamente las reglas de Bangkok parten de una premisa que quiere decir, es la siguiente, que hombres, varones y mujeres no deben recibir un trato igual, sino que por el contrario debe asegurarse un trato diferente y bajo leyes y políticas sensibles al género de las personas. Esto hay que aclarar que no viola el principio de legalidad, de igualdad ante la ley, de legalidad, en ninguno de los principios constitucionales, porque se refiere específicamente a cómo debe encararse el tratamiento penitenciario y la organización de la vida en la prisión. Ujú. Está claro que ante un mismo delito la pena debe ser la misma, pero el tratamiento sí es individualizado, por la simple razón de que el tratamiento tiene como objetivo no castigar, no afligir a la persona, sino, como decía Leonardo antes, reinsertarlo a la sociedad. Ese debe ser el objetivo. Por lo tanto, los tratamientos, cuanto más personalizados son, más exitosos van a ser. Ujú. Bueno, el encuadre jurídico de esta normativa, de estas reglas de Bangkok, es un instrumento de lo que se llama el soft law del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que no está receptado en nuestra normativa como un cuerpo, como puede ser un tratado, una convención. No tiene esa jerarquía, no es un tratado internacional. Por el solo hecho que establecen pautas de acción mínimas sobre cómo debe organizarse un establecimiento penitenciario y cómo debe ser el tratamiento penitenciario de las mujeres privadas de la libertad como grupo fundamental. Después va a tener también, como dijo Leonardo, capítulos más específicos, pero vamos a concentrarnos en las privadas, en las mujeres privadas de la libertad. No obstante lo cual, sí han sido receptadas en la jurisprudencia argentina. La Corte, la Cámara de Casación Federal tiene muchos fallos donde se hace referencia, por ejemplo, en planteos de habeas corpus, cuando se hace lugar a un habeas corpus, sí se hacen referencia, sobre las Mandela, porque son más genéricas, en menor medida las Bangkok, pero hay una receptación del Perdón, Poder ¿Bangkok Judicial. cuántas son en total? Son 70. las de Bangkok 70. Ah, la mitad. Sí. Más o menos. Son mucho más específicas porque complementan, son 70 reglas. Así que bueno, cada vez más se lo ve como, o sea, claramente los operadores judiciales y los jueces están muy al tanto de estas reglas y se van incorporando. No hace falta que
que el Congreso dicte una ley, que nuestro país adhiera. No ese es el caso, porque son recomendaciones. Esto es bueno aclararlo. ¿Y cuáles son los principios fundamentales? Bueno, básicamente van a ser los mismos que las Mandela. Se van a basar en que la pena por sí mismo es aflictiva, no debe ser agravada por condiciones indignas o humanas. O sea, la pena de prisión en sí misma ya es la pena, el Estado no puede volver a castigar a una persona ya fue privada de su obligándolo a convivir en un estado de condiciones infrahumanas, etcétera. No, ya fue castigado, ya tuvo su condena. Después, como bien se dijo, se deben reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en el mundo exterior, porque también esto se ha dicho, en algún momento esa persona va a volver al mundo. Entonces, cuanto menos diferencia haya entre lo que vivió en un establecimiento penitenciario y lo que es el mundo. Sí, igual me cuesta pensar, ¿no? ¿Cómo haces para lograr el equilibrio? Hay formas, o sea, educación, acceso a cultura, acceso al trabajo, medidas alternativas a la prisión. O sea, existen varias formas que también están en las reglas Mandela, Bangkok, reglas de Tokio, etcétera. Hay todo un cuerpo normativo donde se especifican cuáles pueden ser mecanismos para reducir esas diferencias. Claramente es muy complejo porque siempre, por eso la prisión tiene que ser la última ratio, la última ratio de un Estado para castigar un delito, pero bueno, sí se pueden reducir. No es lo mismo estar en una prisión totalmente, no sé, una prisión militar, o sea, custodiada por fuerzas militares, donde el interno no tiene ninguna relación con el mundo exterior, no estudia, no trabaja, que en un régimen de progresividad como el que nosotros tenemos, donde puede estudiar, trabajar, puede acceder a salidas transitorias, puede recibir visitas. O sea, nunca va a ser lo mismo, pero sí hay una progresividad en la pena. De hecho, nuestro sistema hoy en día es mucho más permeable al mundo exterior de lo que era antes. Mucho más. ¿Bueno o malo? Bueno, positivo. ¿Que sea más permeable? Sí, claramente. Además, digamos, es bueno no solo para los internos, sino especialmente para el resto de la sociedad. Claro. O sea, cómo se reintegra el resto de la sociedad a la sociedad un interno que durante un montón de años perdió total contacto con los valores, con sociales, con la vida afuera. Sería imposible y eso sería una amenaza mucho más fuerte para vos, para mí, para todos, que una persona que dentro de los límites de un sistema penitenciario sí tuvo algún tipo de contacto con el mundo. Claro, pasa para que a veces pienso, ¿no? Para el ciudadano común debe ser... Claro, es difícil imaginarlo. Sí. Entonces digo, es como que es difícil, o sea, está buenísimo que ellos puedan desarrollar competencias, habilidades para insertarse en el trabajo o tener un mundo muy similar cuando salen, que cuando están o sea, tratar de que las dos vidas se vayan manteniendo, teniendo en cuenta que están privados de libertad, pero por ahí para el ciudadano común, digo, es difícil pensarlo de esta manera, ¿no? Que eso lo va a ayudar a mejorar y a que después cuando salga de prisión va a ser mejor en cuanto a valores y en cuanto a un montón de cosas. Cuesta, Sí. Ahí, como digo, ahí debe estar esta resistencia. Siempre hay que tener en cuenta que estas reglas mínimas son base para muchos países del mundo, para nosotros son un objetivo como país. O sea, es verdad que nosotros no hemos llegado a cumplir estas reglas. O sea, pero la verdad es que para algo están y el sistema debe ir en esa dirección. Tampoco nos podemos olvidar de que nuestra misma Constitución dice que las cárceles no son para castigo, sino son para seguridad de los condenados. Y esto se decía en el siglo XIX. Entonces, por más que cueste pensarlo, que sea difícil de pensar, eso no es excusa para no empezar
continuar y mejorar la aplicación de un tratamiento penitenciario progresivo. Sí, Que sí, además sí. están los estándares internacionales. Y la verdad es que es más beneficioso para la sociedad. O sea que lo Redunda aplicaron en en un otros beneficio. países y fue mucho más beneficioso trabajar de esta manera, yéndose por estas reglas, que si no. Claro, o sea, exactamente. O sea, siempre los sistemas progresivos son mucho más exitosos, son más costosos, son más complejos, pero son más beneficiosos en la reducción de la reincidencia, en la reinserción de los internos. Eso redunda en la seguridad general de la población. O sea, un sistema progresivo no solo es más seguro no solo es mejor para el interno, como decía antes, sino para el resto de la sociedad, que en definitiva, le guste o no, va a tener que volver a convivir con eso. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno. Si tienen alguna consulta, aprovechen para ir poniéndola en el chat. Así las voy levantando del chat y después les doy la palabra. Bueno, voy a hablar un poco de por qué son necesarias, por qué fue necesario desarrollar estas reglas. Son algunos datos, pero bueno, son bastante importantes. A nivel mundial, más de 500.000 de mujeres y niñas se encuentran privadas en libertad, tanto condenadas como procesadas. Las mujeres representan entre el 2 y el 9% de la población penitenciaria a nivel general. Es cierto que es una minoría en todo el el 12% mundo. de los 100%, o sea, el 12% son mujeres. Entre el 2 y el 9 varía pocas. según. 2 y 9. El 2 y el 9. Sí. Entendí 2. O sea, no. Poquísimas. Sí, son una minoría respecto a los hombres, pero el aumento de esa población es mucho mayor, es exponencialmente mayor que el de los varones. El de los varones va aumentando, pero va así, mientras que las mujeres va así. Entonces, nunca va a llegar a los niveles de los varones, pero el aumento es mucho más dramático. Sí. Los varones... 10 años en un 200% viene Claro. creciendo la población femenina, más allá de que sean... Nunca va a llegar a la masculina, pero viene creciendo. Sí, la población masculina aumenta aritméticamente y es exponencial el aumento de la población de mujeres. 200% es mucho. Muchísimo. Bueno, las características y las necesidades, como hablábamos antes, han permanecido invisibles y desatendidos por los sistemas de justicia criminal. Tanto el régimen penal judicial no está originalmente pensado para mujeres, y también las prisiones en sí, desde todo, desde la arquitectura, los procedimientos de seguridad, incluso los mismos planes de reinserción más viejos tampoco pensaban en las necesidades específicas de las mujeres. Esto es lo que viene a cambiar después de tantos años. Fueron muchos años la aplicación de estas reglas. ¿A quiénes protegen? ¿A qué población? ¿A qué grupos protegen estas reglas? Principalmente, lógicamente, a las mujeres privadas de la libertad en espera de juicio o condena. O sea, que ya están condenadas o procesadas con prisión preventiva. A las que se encuentran con medidas de protección, o sea, que fueron declaradas inimputables, pero los jueces ordenan medidas de protección en centros de salud, por ejemplo, penitenciarios, muchos de ellos. A las mujeres que cumplen medidas alternativas, no privativas de libertad. Esto está expresado bien en otro cuerpo normativo, que son las reglas de Tokio. Acá se conocen como la utilización de tobilleras, otros medios, dispositivos electrónicos de control de prisión domiciliaria. Y también a los niños y niñas que tienen a sus padres y madres encarcelados, porque hay una sección especialmente dedicada a los niños y niñas que conviven con sus madres en la cárcel, que eso aquí en Ezeiza, en el complejo de mujeres, sucede. Ahora voy a hablar un poco del perfil de las mujeres detenidas, el perfil demográfico,
suelen ser jefas de familias, únicas proveedoras de su núcleo familiar y velan por el cuidado de sus hijos y otras personas que están bajo su responsabilidad. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando se encarcela a la mujer, especialmente suelen ser jefas de familia, las únicas proveedoras, entonces se está afectando A todo el círculo. exactamente, no solo a la mujer, en una medida mucho mayor que a un varón. A los hijos, tal vez tienen sus padres a cargo o familia extendida. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es una afectación económica, social y económica que puede tener muchas implicancias en el sustento de esa familia. Sí, es un plus punitivo que muchas veces no es visibilizado como tal. Esto de que sean ellas las que mantienen esa familia. Claro, y el vínculo con los hijos que no se puede dar, que si los que tienen sus hijos afuera de la cárcel, muchas veces se corta ese vínculo por diferentes trabas administrativas. Además, lo que se suele dar es que las mujeres, a diferencia de los hombres, reciben muchas menos visitas por diferentes factores socioculturales. Suele suceder que cuando una mujer es privada de su libertad, es abandonada por sus parejas y por otros familiares. Eso incluye también la falta de contacto con sus hijos y genera toda, lógicamente una angustia que no siempre es contemplada. Claro, quedan excluidos encima sin los hijos que los van a ver. Claro, incluso los que viven con ellas también, ellas sienten que no, por más que, por un lado, el programa de cohabitación que existe en Argentina, que pueden convivir con sus hijos de hasta 4 años, hay pabellones especiales adaptados para que puedan convivir sus madres con sus hijos. Por un lado es bueno, además esto es modelo Argentina en otros países donde este programa no existe, pero a la vez tanto las mujeres como sus hijos sufren de diferentes vulneraciones de derechos, como ya lo hablamos un poco de la falta del acceso a la salud, de problemas con la alimentación, que a veces la alimentación no es adecuada para los niños, problemas de infraestructura, que son comunes al resto de la población. Perdón, me decías, te pregunto desde la ignorancia total, hasta los 4 años pueden vivir con sus madres en una prisión, Sí. porque está adaptada, y luego de los 4 años... Claro, tienen que Sí. vivir fuera de la cárcel. Si no, hasta los 5 años tienen la posibilidad, que esto se contempla solo en el caso de las mujeres, no de los hombres, que es un factor para que puedan pedir la prisión domiciliaria, que tampoco no siempre se cumple, porque muchas veces por la cuestión de pobreza se los rechaza estos pedidos por no contar con una vivienda apta, o porque residen en un barrio que se considera peligroso, entonces le rechazan la prisión domiciliaria. O sea, supongamos que una mujer que tiene a su cargo 4, 5, 6 hijos, tiene que cumplir una condena, vamos a poner por relativamente corta, de 3 años, 4 años, o es reincidente y tiene que cumplir una pena efectiva en prisión. O sea, y es sustento de esa familia. Imagínate el grado de perjuicio que genera a esa familia perder a su sustento, perder a su madre. O sea, siendo la madre, en este caso de ejemplo que estamos poniendo, único sostén. O sea, es muy alto. O sea, es un costo social muy elevado que tal vez, no estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero podría resolverse de otra manera, o sea, con algún tipo de medida diferente a la privación de libertad, que no cause ese que se rompa todo el otro círculo. Esa es una característica entonces que tienen. Decís que de toda esa población la mayoría es un único sostén. Es una característica de las mujeres que cometen delitos. ¿Y qué tipo de delitos en general cometen? Porque esto también es importante. O sea, cometen en general delitos como contra la propiedad, como hurto o robo, y especialmente, y esto sí está aumentando mucho, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. No en la, digamos, no en la... Los eslabones más en débiles. Los eslabones más débiles, no son en general jefas de bandas de narcotráfico, sino son las típicas mulas que conocemos, sí. etcétera. O sea, y sí cometen menos delitos violentos que los hombres, como homicidios, lesiones.
Sí, son mujeres que generalmente ya vienen, antes de ingresar a la cárcel, ya vienen con historias de violencia, de abusos sexuales, físicos. Como Se que ven ya con una vienen- historia atrás bastante sí, fuerte. muy vulnerables, sí. Y la mayoría de ellas madres, incluso empezando desde muy temprana edad a ser madres. Entonces, la mayoría de estas mujeres que están en prisión, la mayoría son madres. Ujú. Sí. Mm. A ver, atravesadas también, como bien decía Belén, por múltiples violencias, digamos, a lo largo de una vida, ¿no? Antes, digamos, de que puedan terminar en privadas de libertad. Creo que lo importante también, como de alguna manera síntesis de lo que son estas reglas, las reglas Mandela, las reglas Bangkok, tiene que ver con, como también decía Javier, ¿no? Que es lo que se denominan soft law. No son tratados, no son convenciones, no son vinculantes, pero de alguna manera nos marcan, digamos, hacia dónde debemos dirigirnos en materia penitenciaria. No pretenden ser un modelo de cómo se tiene que gestionar una prisión, pero sí en base a la experiencia, a los años, a las buenas prácticas reconocidas y a algunas gestiones penitenciarias claramente identificables de algunos países en concreto, en particular quizás como referencia a algunos países nórdicos o de Europa, podemos entender cómo estos principios, si los alcanzamos, estarían, si nos dirigimos hacia ese lugar de manera progresiva, podríamos estar abordando de una manera más integral una gestión penitenciaria que trabaje sobre la dignidad de las personas, que procure su protección, que mejore las condiciones para que una vez reinsertos en la sociedad, digamos, esto redunde positivamente en la comunidad toda, y en el reconocimiento, como decíamos antes, de las personas privadas de libertad como parte también de la sociedad y de la labor social de los penitenciarios y de todos aquellos que trabajan en contexto de encierro, como una función social, digamos, digna de resaltar. Yo creo que, digamos, de alguna manera esto sintetiza también el espíritu de estas reglas y que esto que queríamos compartir hoy con Dos Puntos Digitales pretende también mostrar cómo desde, en este caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es donde de la que la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional forma parte, trabajamos políticas públicas para erradicar la violencia institucional, en este caso en los contextos de encierro. Pero bueno, me parece que valía la aclaración, porque podemos ir, digamos, a situaciones muy concretas, que de hecho cualquiera que quiera consultarnos acerca de ello estamos a disposición para responder. Pero bueno, en términos generales, mostrar cómo se promueven ciertas políticas públicas que su horizonte es erradicar este tipo de violencia, que como en alguna otra charla que ya estuvimos acá y mencionamos, es un fenómeno estructural, ¿no? No discrimina por provincia, no discrimina por localidad, sino que son prácticas muy extendidas, muchas veces naturalizadas por aquellos también que sufren este tipo de violencia, y que hay diferentes formas y estrategias de abordarla y de erradicarla, y bueno, promoviendo este tipo de principios, entendemos que estamos contribuyendo a que la violencia institucional pueda ser mermada, si aplicamos justamente este tipo de normativa. Un poco está, digamos, para mí como conclusión del espíritu. Yo no sé si quieren continuar con alguna otra. Habíamos quedado palabras, en el Belén. perfil, en la mayoría de delitos que solamente realizan. para no entrar en cuestiones Sí. más técnicas, que sí tiene las reglas que son quizá serán un poco relevantes para quienes no operan dentro del ámbito penitenciario. Solamente dos cosas más. Ujú. Básicamente las reglas están guiadas por el principio de mantener a las mujeres fuera de prisión. Por lo tanto, van a brindar una guía para implementar alternativas a la prisión, tanto en el cumplimiento de la condena, como si tienen prisión preventiva. Ahora, una vez que la mujer llega a prisión, va a establecer una serie de tratamientos, de principios que deben guiar el tratamiento de la mujer en la prisión, la organización
del trabajo, etcétera. Que bueno, creo que ya con esto que hemos dicho ya tenemos una primera mirada sobre los objetivos de las reglas. Si se quiere profundizar, se puede profundizar, pero me parece que está bien. La intención es plantear cuáles son. Sí, con la idea de que las personas que trabajen, entiendo que aprovechando este mes y en el marco, ¿no? Del mes mundial o la semana mundial, no, era el mes. El mes es también un poco que la gente que trabaje con personas privadas de libertad tengan en cuenta, ¿no? De que existen estas reglas, cuáles son los principios y en qué se basan para tenerlas en cuenta a la hora de efectuar su tarea, más de concientización. Así que bueno, nada, muy interesante también para los que no trabajamos en el ámbito, porque bueno, es un poco saber qué hay en materia de derecho y qué políticas está implementando el Estado para mejorar, ¿no?, la situación de las personas privadas de la libertad, que son sujetos de derecho, ¿sí? Como que eso es lo que tendríamos que, a lo que apuntaban. Bueno, hay un punto digital que es el de Milagros, que estaban, a ver, ahí las activo. Sí, ahí les activé el micrófono. Hola. ¿Nos escuchan? Ahí hay un punto digital que no puso el nombre, entonces no lo puedo detectar. Sí, no, pasa que sí, no puedo detectar porque no puso el nombre particular y no está sabiendo que soy yo la que lo estoy. El punto de Milagros y otro que dice... Milagros, ¿nos escuchás? Y ahí la coordinadora no logro identificar el nombre porque no aparece. ¿Nos escucha? Ahí te activé el micrófono. Bueno, de vuelta tenemos el problema con la... Yo voy a activar todos los micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna consulta, la puede hacer o hacer alguna devolución. Y cualquier cosa con el material va a ser compartido. El material va a ser compartido, se los voy a enviar en el espacio del coordinador, todo el material sobre las reglas. Esto fue grabado, así que lo van a tener también grabado en el recursero de los puntos digitales. Nosotros aprovechamos para decirles que la semana que viene, jueves 23 de mayo, también en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, se va a dar otra videoconferencia que lo estamos invitando, que es sobre protección de los derechos en el embarazo y parto o posparto. Así que bueno, van a estar invitados. Y los esperamos entonces el jueves que viene, también a las 10 de la mañana. Así que bueno, muchas gracias. Yo dejo acá preguntas. No tengo en el chat. A ver si tengo alguna más. Hola. Iberlucea. Hola. No, en el caso no puedo hacer el intercambio. Rufino. Yo a Rufino también le activé el micrófono. A Gobernador Costa. Iberlucea, ahí te veo. Gobernador Costa, ¿cómo están, chicas? Ahí cambiaron el nombre, pusieron el... ¿Los escuchan? Gobernador Costa. Están buscando el micrófono. Sí, yo, Gobernador Costa, los veo perfecto, no los escucho. ¿Está tratando de activar el micrófono? Háganme señas. ¿Querés poner, Matías, mientras tanto el mail de ustedes en una plaquita si les queda por cualquier cosa que tengan?
La placa. Sí. En Word, por ejemplo. Sí, una plaquita con el gobernador Costa. Tienen que... Bueno. Voy a pegar acá en el chat. No se escucha el audio. Bueno, gobernador, no se escucha claro. Bueno, gobernador Costa, no, yo o sea, yo los veo perfecto, pero no se escucha cuando ustedes hablan. Ahí me puso en el chat. Bueno, dejamos entonces, ahora van a dejar, ahora Matías va a dejar el mail, si se quieren contactar. Agradecemos a Iberlucea, a Rufino, a Gobernador Costa, a Pergamino, a Silvina y Eduardo, que me especifiquen de qué punto digital son. Y bueno, nos encontramos entonces ahí, el 0800, ahí les está poniendo el número de teléfono para que se puedan contactar, que es el 0800-122-5878, y la dirección de correo electrónico. Y un tema que tenga que ver también, como digo siempre, nuestra, es poder hacer los programas que realizan todas las direcciones, contarles un poco a qué se dedican, para si ustedes en el caso quieran alguna capacitación específica, puedan contactarse con ellos y a partir de ahora tener el vínculo. Ponemos ahí la plaquita. Me quiere hablar uno por y no puede, del gobernador Galvez. Bueno, les agradecemos. Ahí les queda el número de teléfono y el mail. Y bueno, nada, gracias Gobernador Costa, Rufino, Iberlucea, Pergamino, un montón que pusieron el nombre particular y no sé bien de qué puntos son, pero ahora nos vamos a fijar. Y nos vemos la semana que viene con el tema de protección de los derechos en el embarazo, parto y posparto. Gracias. Por eso siempre habla el micrófono. Finaliza Ron.